Alejandro Castro, Santander, bienvenido. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo Qué te va? gusto, hace muy mucho que no hablábamos nosotros. Bueno, sí, alimentar la virtualidad fue un desafío monumental para docentes, directivos, alumnos y padres. No debe ser menor el desafío que nos enfrentamos de acá a pocas semanas para que los chicos ver si pueden regresar o no a las aulas, ¿no? El tema de la incertidumbre con el que empezamos en marzo, más o menos, mediados de marzo, continúa, evidentemente. O sea, uno hubiera querido que las cosas se fueran desarrollando de otra manera, pero bueno, no fue así. Yo estaba viendo, haciendo memoria, parece que hubiera pasado una eternidad, ¿no? Pero el 14 de marzo del año pasado, con 44 casos, suspendimos las clases. 44 casos en todo el país. Y ahora estamos repensando absolutamente todo lo que se hizo en su momento. Estamos hablando no solamente de que seguimos en pandemia, en baja, por supuesto, pero con distintas posibilidades, rebrotes que se dicen en distintos lugares, la posibilidad de nuevas mutaciones. O sea, vivimos en un momento de mucha incertidumbre. Cuando uno habla con los directivos, se encuentra prácticamente con lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que van a tener que repensar absolutamente todo ese regreso que se quiere apostar a la máxima presencialidad. Alejandro, como estudioso del tema educativo, pero no solo de la Argentina, sino del contexto americano y el mundo entero, ¿por qué crees que hay tantos modelos tan disímiles entre países y regiones? Hay países que en su pico, con 15.000, 20.000 casos confirmados por día, no renunciaron a la posibilidad de tener clases presenciales. Y otros, como vos bien indicabas, como medida preventiva, nosotros en Argentina con 44 casos dijimos, vamos a otra fase, a la fase de la virtualidad, a descubrir esto de la virtualidad en términos educativos. ¿Por qué crees que hay tantas diferentes opiniones respecto de un hecho que es el estrictamente educativo? Yo creo que tiene mucho que ver con las políticas en cada lugar. Los asesores también, que son en este caso, tuvo el privilegio la sanidad, y porque tenía que ser así, de decir qué era lo que teníamos que hacer o no. Distintos puntos de vista. Yo, por ejemplo, ya que hablas de otros lugares, el caso de México. México, su secretario de Educación a nivel federal, López-Gatell, una persona de muchísima confianza, tuvo miradas totalmente distintas a las que tenemos nosotros y la que tenían en otros lugares del mundo. Él encima era epidemiólogo y hoy es muy criticado también. ¿Por qué? Porque esperó a último momento para que cesaran las actividades en general, tanto lo económico como lo educativo. Y hay otros países que apostaron a la máxima presencialidad, no pararon nunca prácticamente, caso de los países del norte de Europa, y apoyados mucho con las familias, tuvieron clases fuera de las escuelas en general, con frío y todo. Bueno, Alemania. ellos están acostumbrados a eso, Alemania puede ¿no? ser un ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Alemania puede ser un ejemplo, ¿no? De lo que al menos estás diciendo. Claro, y Alemania es otro país, pero también en su momento tuvo un cierre, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con Israel, que después cuando vio una baja, hizo una apertura de clases y después tuvo que volver atrás. O sea, tiene que ver mucho con políticas. Lo que hoy está diciendo, si uno se guía por lo que dice UNESCO, que tuvo también muchos puntos de vista encontrados, UNESCO insiste en la máxima presencialidad. Pero yo diría que tendríamos que ser un poco más objetivos, más realistas, ¿no? O sea, apostar a la presencialidad, pero con prudencia, por supuesto, y la máxima recomendación. Hoy me preguntaban de otra provincia qué opinaba sobre este tema, y yo decía, ¿qué habría que decirle a padres y a los estudiantes, ¿no? Ante esta posibilidad del regreso. Y yo lo que pensaba era esto que se nos ha dicho siempre, ser muy responsables con los temas que tienen que ver con la higiene, la posibilidad de transmisión, sí, la distancia, el uso del barbijo, etc. Alejandro, ¿tienen que volver los chicos a las aulas, según tu visión? ¿Tienen que volver los chicos y los docentes a las aulas?
muy bajito, no te oigo. A ver si mejoramos. Ahí te escucho bien. Ah, buenísimo. Te preguntaba, voy a reconfigurar mi pregunta porque claro que todos queremos que los docentes y los alumnos vuelvan a las aulas en un marco que nos dé seguridad a todos, porque la respuesta es de cajón. A ver, en este contexto, en esta situación que atraviesa nuestra provincia, en particular, no voy a hablar de la Argentina, en nuestra provincia, ¿considerás, atendiendo la infraestructura edilicia y el comportamiento que hemos demostrado los mendocinos para bien o para mal, que estarían dadas las condiciones para regresar a las aulas de manera presencial, directivos, docentes, no docentes y alumnos? Creo que si respetamos, porque tenemos un problema, tenemos protocolos, ese es uno de los temas, ¿no? Los protocolos son muy rígidos, muy severos en esto, dan muchas indicaciones. Y en el tema del distanciamiento es un freno, de alguna manera un filtro muy importante porque reduce la cantidad de alumnos. Entonces esto te lleva a algo que creo que ya lo ha pensado tanto el Ministerio de Educación de la Nación como la provincia, en que no van a poder estar todos los estudiantes, que vamos a tener que recurrir a ese sistema híbrido, que no necesariamente los estudiantes van a ir todos los 5 días, sino que va a haber formas en donde va a ir un grupo, después otro, priorizando a aquellos que no han podido conectarse adecuadamente o no han aprendido adecuadamente. Me parece que no vamos a volver a 2019 para atrás, o sea, va a ser otra cosa. Tampoco va a ser como el 2020, pero creo que estas diferencias, todo esto que estamos haciendo, este análisis que estamos haciendo entre vos y yo, hay una figura que es fundamental, que son los directivos en cada una de las escuelas, junto con sus docentes, que van a tener que analizar cada uno su propia realidad, que va a ser totalmente distinta de una escuela a otra, que van a pasar cosas una vez que haya una apertura, que se empiece el 1 de marzo, evidentemente van a tener que tomarse decisiones, van a tener que repensarse el proyecto curricular institucional, que es un poco la dimensión curricular de un proyecto educativo, donde van a tener que pensar esta unidad pedagógica de una manera muy estratégica, porque hay chicos que no han aprendido prácticamente nada, hay chicos que han aprendido, los docentes se han esforzado, pero muchas veces no han contado con los estudiantes. Me consta de directivos y docentes que han ido a buscar alumnos que se les habían perdido directamente. Entonces, en esa evaluación, yo creo que se va a tener que repensar cada una de las escuelas y a partir de ahí, bueno, apostar a hacer las cosas de la mejor manera. Vos sabés, Alejandro, que como conclusión me gustaría dejar esta frase. Me parece que vamos a tener que revalorizarle, es decir, darle un nuevo valor a las cosas en el hecho educativo. Darle el lugar al docente, porque va a tener de un curso de 25 chicos tal vez 8 o 12, pero los otros 13 van a seguir siendo sus alumnos y desde la virtualidad. Los directivos entendiendo la problemática que el docente enfrenta con un aula más numerosa, menos numerosa y multifacética por donde se la observe, porque el hecho educativo es así y de manera absoluta. El alumno que comience, en función de lo que los papás podamos ayudar, a recuperar esas responsabilidades y esos hábitos, porque el estudio me parece que forma parte de un hábito también. Es decir, estas dramas, estas cuestiones que en enero estemos hablando de educación en Mendoza, ni vos ni yo con la edad que tenemos, nunca nos hubiésemos imaginado estar hablando de este tema en este noticiero. Y mirá que hace 30 años hablamos. Esto me parece que nos enfrenta a una posibilidad de repensar y de poner en valor cada elemento, cada jugador en el hecho educativo. No sé, como conclusión final de mi parte, ¿no? A ver, estamos de acuerdo que vamos a vivir una realidad totalmente distinta. Algunos dicen que no es una nueva normalidad porque para que sea normal tenemos que habituarnos, tiene que pasar bastante tiempo. El tema es que evidentemente tenemos que repensar una escuela que no venía mal, lo tenemos que reconocer. Había brechas crónicas que no terminábamos de resolver y que luego lamentablemente se agudizaron, ¿no? Tecnológicas, didácticas, presupuestarias, de hábitat educativo, de convivencia, otro tema, ¿no? El tema de la convivencia
y de lo socioafectivo. Claro, cómo van a estar los alumnos cuando se reencuentren, cómo van a estar los docentes, convivencias totalmente distintas. Pues estamos hablando de una escuela que vuelve después de haber recibido muchos golpes, ¿no? Una escuela dañada, pongámosle así, entre comillas, que hay que sanar y que hay que cuidar. Y que sí, tenemos que repensar absolutamente todo. Tal vez no es momento de pensar en calidad, sino a ver cómo recomponemos todas las cosas para de a poco ir saliendo fuerte, ¿no? Hay que pensar una unidad pedagógica. A mí me parece que no basta. El 2021 vamos a tener que retomar un poco parte del 2022 para recuperar. Pero como dice la gente de Singapur, creo que nos dieron una lección cuando dijeron menos es más. Entonces tenemos que priorizar contenidos, dejarnos de macanear con un montón de cosas que por ahí tiempos que se pierden. Hay estudios muy interesantes, ¿no? El tiempo que perdemos a veces se pierden en las aulas. Y bueno, y de a poco ir retomando. O sea, yo creo que el ser humano en estas cosas se adapta y tenemos que ser un optimismo no ingenuo, ¿no? Un optimismo positivo. Abrazando la realidad, pero desde lo positivo. Sí, seguro, tal cual, seguro. Tal cual. Y yo creo que vamos a estar recordando el 2020 cada uno a su manera y con sus propias realidades. En el 2021 vamos a ir retomando de a poco y bueno, y después ya charlaremos de nuevo, Fernando. Pero no te quepa la menor duda. Es la primera de muchas, me parece, en este 2021. Alejandro, gracias. Gracias por tu tiempo y que arranquemos todo de la mejor manera el año. Un abrazo, gracias. Abrazo, que siga bien. Chao, chao.